tardes. Dios los bendiga. Le damos gracias a Dios por otro día más de vida que nos da. Estamos en vivo y en directo. Un saludo a Colombia, Restauración y Vida Nueva en Colombia, en todos los países del mundo. Saludos. Dios los bendiga. Estamos aquí para llevar el reino hasta lo último de la tierra. Amén. Amén. Sí. La prédica de hoy vamos a hablar sobre que Dios no es un Dios de muertos sino de vivos. Amén. Antes de empezar vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios. Señor, te damos gracias por permitirnos estar aquí en este lugar reunidos como familia. Gracias, Señor, por otro día más escuchar tu palabra, Señor, porque viene de tu sabiduría para edificación, Señor, para poder andar en ti, en tu palabra, en tu camino, en la verdad que eres tú, Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por este hermoso día. Pon tus palabras en mi boca, Señor, y no palabras de hombre. Te damos gracias, Papito Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Sabemos que Dios es un Dios de vivos, ¿cierto? No es un Dios de muertos. Amén. ¿En dónde lo dice? Vámonos a Lucas capítulo 20, versículo 38. Lucas capítulo 20, versículo 38. Amén. Amén. Lucas capítulo 20, versículo 38. Dice lo siguiente: porque Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. ¿Cuáles son esos que viven? Son aquellos que quisieron recibirlo, aquellos que lo aceptaron, aquellos que se arrepintieron y buscaron del Señor. Amén. Porque la palabra dice también en Romanos 6:13 dice: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivo entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Amén. Nosotros como cristianos, como personas nacidas de nuevo, porque fuimos crucificados juntamente con Cristo, ¿sí? Hemos muerto y hemos dicho a la vieja naturaleza: no más, ¿cierto? Queda atrás. El Señor nos manda que estemos vivos entre los muertos. ¿Qué quiere decir con eso? ¿Qué quiere decir que estemos vivos entre los muertos? Cuando una persona está en pecado, está muerta. Cuando una persona vive en el mundo sin Dios, está muerta. ¿Por qué? Porque estamos apartados del Señor. ¿Qué pasó con Adán y Eva cuando pecaron? Hubo una separación. Ya el conocimiento, ya esa intimidad que tenían ellos ya no estaba como era antes, que ellos podían estar ahí en el Edén y estar con Dios. Pero ¿qué pasó? En el momento que Dios los sacó del Edén, perdieron esa conexión con Dios directamente como era. Pero ellos seguían hablando con Dios, ¿cierto? Pero en el momento que Adán y Eva pecaron, el ser humano perdió la información que tenía sobre Dios. Por eso es que en estos tiempos todo el mundo se endiosa. Por eso es que en estos tiempos todo el mundo busca sus propias leyes a como cada uno le parece. ¿Si es así o no es así? Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros cuando el Señor nos dice: estén vivos entre los muertos, como dice Romanos 6:13? Cuando Él dice estén vivos entre los muertos, es que comencemos a morir al pecado y que seamos
vivificados en Cristo y comencemos a predicar el Evangelio. Comencemos a vivir una nueva vida en Cristo. Como dice 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Amén. Entonces vamos a vivir como dice la palabra. Presentaos vosotros mismos a Dios como vivo entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Tenemos que ser justos. Tenemos que aprender a vivir en comunión, amarnos los unos a los otros como nos mandó el Señor. Amén. Seremos vivificados en el momento que buscamos de las cosas celestiales, que buscamos de la gloria de Dios. Cuando comenzamos nosotros a tener esa relación con el Señor, somos vivos, comenzamos a vivir, porque del resto vivimos en muerte. Amén. Vamos a vivir ¿para quién? Para Dios. Juan capítulo 5, versículo 25 dice: de cierto os digo que viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Amén. Cuando el Señor dice, escucharán la voz del Hijo de Dios y vivirán, Él está diciendo que se arrepientan, que busquen de Dios, que dejen el pecado atrás, que comiencen a vivir una nueva vida en Cristo. Porque este mundo no nos ofrece absolutamente nada. Muchas personas creen que por buscar de Dios van a perder mucho. Muchas personas creen que buscar de Dios es una religión más, que buscar de Cristo es otra religión más. Y no es así. Buscar de Dios no es una religión más, es una relación con un Dios vivo. Porque la palabra dice en Lucas 20:38, como empezamos, Él es un Dios de vivos. Él ya no está en la tumba está vacía. Cristo resucitó para nosotros también ser resucitados con Él. Amén. Ya la tumba está vacía. Y buscar de Dios, buscar de Cristo, no vamos a perder nada. Antes aún vamos a ganar mucho. Muchas personas creen que al buscar del cristianismo, que al buscar de Jesucristo, que rendirnos a sus pies, vamos a perder las fiestas, vamos a perder las mujeres, vamos a perder los placeres de la vida, y no van a disfrutar la juventud, como más de uno dice: es que yo estoy joven y tengo que aprovechar mi juventud, yo tengo que aprovechar, porque para eso vine, algún día me voy a morir, y yo tengo que aprovechar al máximo esta vida. Y están equivocados. Aprovechar al máximo esta vida es buscar de Dios, disfrutar de la naturaleza, disfrutar de la creación de Dios, disfrutar de nuestros padres, disfrutar de nuestros hijos, disfrutar de nuestros familiares. A eso fue que nos mandó Dios, a disfrutar de este mundo, pero en la sana. En una sana convivencia. Vamos a disfrutar sanamente de todas las cosas que Dios nos ha dejado, y vamos a resucitar entre los muertos buscando de Él. Porque si no buscamos de Él en estos momentos, el tiempo se ha cortado. Como dice la palabra, se ha cortado por causa de los escogidos. Si no, todo el mundo se perdiera. Si nosotros seguimos así como estamos y no resucitamos entre los muertos, porque toda persona que está en pecado está muerta. Está muerta espiritualmente. Están siguiendo, no sé si se han visto esa película de zombies cuando estaban en el mundo, porque ahora ya Dios nos prohíbe ver esas películas de terror, porque emiten millones de demonios, porque es prohibido ver películas de terror para los niños, todo eso es malo, ¿sí? ¿Sí? Todas esas películas de terror, no las películas de Dios, las películas de terror
son malas, emiten millones de demonios, no los deja dormir de noche, y más a los niños. Entonces, ¿se ha visto que es un zombie? Caminan porque ven caminar a los otros. Así están las personas ahora, pegadas a un celular, porque ahora ya pierden el tiempo de disfrutar de este mundo por estar pegadas al WhatsApp, a Facebook y mirando los problemas de otros, mirando las cosas de otros, y no aprovechamos las redes sociales. Las redes sociales son para esto, para predicar el evangelio, son para llevar el mensaje de Dios a lo último en la tierra, no para estar desperdiciándola. Y ¿saben qué es lo peor? Que nos trasnochamos, duramos hasta las 2, 3, 1 de la mañana pegados al celular. Debemos de estar con ese tiempo en oración con Cristo, estar con una relación viva con Él, aprovechar todo ese tiempo. Pero decimos, no tenemos tiempo. Pero para el celular y para muchas cosas del mundo, para ir a tomar, para ir a perdernos, sí tenemos tiempo. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 14. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 14. Amén. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 14. Amén. Dice la palabra de Dios: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Hay muchos que dicen, yo soy cristiano. Hay muchos que dicen, yo ya me he arrepentido, pero odia a su hermano, odia a los vecinos, odian a todo el mundo. Y se dice llamar hermanos, se dice llamar cristianos. Y dice la palabra que el que no ama a su hermano está muerto, permanece en muerte. Entonces, cuando nosotros vamos a Cristo, cuando nos rendimos a sus pies, somos vivificados y comenzamos a vivir en Él. Comenzamos a cambiar nuestra vida. Por eso Él nos dice, vivos entre los muertos, para que ya no estemos muertos, sino estemos vivos y seamos luz en medio de las tinieblas. Amén. La carne es débil siempre la carne va a ser débil. La carne siempre nos va a hacer caer a nosotros, porque la carne va contra el espíritu, ¿sí? Y la carne es débil, y muchas personas se van por las pasiones de este mundo. Muchas personas se desvían. ¿Por qué? Por complacer a la carne. No es mentira que nosotros mismos podemos hacer las cosas. No podemos hacer nada sin Dios. Sí, vamos a verificarlo como dice Romanos 7:10. En Romanos 7:10 nos habla sobre la debilidad del hombre. Nos habla de cuán débiles somos, que no podemos hacer nada sin Dios, sin el poder de Dios. Amén. Romanos 7:10 dice la palabra: pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Así como dice la palabra, como empezamos esta prédica, los que están muertos en pecado, los que están muertos al pecado, están vivos y son vivificados en Cristo. Amén. Eso lo dice en Romanos 8:10. En Romanos 8:10 dice que ya somos vivificados en Cristo. Y el versículo que les acabé de decir dice: y ayer que el mismo mandamiento que era para vida,
a mí me resultó para muerte. ¿Cuál es ese mandamiento? La ley. Si nosotros no conociéramos la ley, no sabríamos qué es pecado. Sigamos leyendo. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. El pecado es muerte. El pecado nos ha matado. Y tenemos que vivir, amén, en Cristo. De manera que la ley a la verdad es santa. ¿Por qué es santa? Porque Dios la puso. Porque nadie puede poner los mandamientos, nadie puede poner ley, ni leyes morales como las puso Dios. Cada uno se endiosa, cada persona se endiosa y pone y establece sus propias leyes. Y cada uno, para mí esto es bueno, y otro dice, para mí esto es bueno. Y todos quieren tener la razón. Y eso era lo que Dios no quería en el Edén, así como empezamos la prédica. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿ellos qué decidieron? ¿Qué decidieron ellos? Cuando Adán y Eva pecaron. Decidir qué es bueno y qué es malo. Y eso era lo que Dios no quería para nosotros. Que nosotros decidiéramos qué es bueno y qué es malo, porque nosotros no sabemos elegir. Nosotros estamos perdidos. Nosotros no sabemos qué es lo bueno y lo malo. O sí lo sabemos, pero no sabemos elegir. Y siempre sacamos las excusas. No, es que lo que usted hace no es igual a lo que yo hago. Para usted es bueno eso, para mí no. Ahora todo es normal. Estar viviendo en unión libre es normal. Mientras que la palabra dice que para nosotros poder disfrutar de una familia, tenemos que estar en matrimonio. Para poder disfrutar de las relaciones sexuales, es en familia. Casados. No así como los animales. Porque eso es lo que ha pasado. Se degradaron al nivel de los animales. Y no es así, nosotros somos más. Dios nos dio una conciencia. Dios nos dio sabiduría. Nos enseña. Podemos elegir entre el bien y el mal, pero cada uno ahora maquilla el pecado para que se vea bonito. Cada uno maquilla el pecado. Ya todo el mundo, el homosexualismo ahorita también es normal. Y no es normal. No es así. El Señor dijo que es abominación. Y si el Señor lo dice, así es, porque Él fue el que nos creó. Nosotros no podemos decidir por eso. Porque nosotros tomamos malas decisiones, hacemos malas cosas. Por eso tenemos que depender de Dios, para no estar más muertos. Por eso Cristo vino a este mundo a pagar el precio, para que fuéramos vivificados con Él. Seamos identificados en el sacrificio de la cruz. Para eso Él vino a este mundo. Para eso Él vino. Pero ahora todo es normal para todo el mundo. Y no es así. Dice la palabra de Dios: luego que el bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte, porque me dio de lo que es bueno, a fin que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Si está diciendo que es pecado, que el pecado nos mata, que el pecado, que las decisiones que nosotros tomamos están mal hechas, ¿por qué siempre buscamos el mal? ¿Por qué no buscamos la salvación que Dios nos ha dado por medio de su Hijo Jesucristo? Este es un plan de salvación y muy pronto estamos al fin. Estamos muy pronto. Nosotros los que somos cristianos, nuestra esperanza está en Cristo Jesús. Nuestra esperanza está en Él. ¿Por qué? Porque hay algo que se llama arrebatamiento de la iglesia. Y millones de personas van a desaparecer en un abrir y cerrar de ojos, como dice la palabra.
Pero si alguien está en pecado, si alguien todavía no se ha arrepentido, no podrá participar de esto. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Eso es lo que dice la palabra. ¿Por qué dice que vendido al pecado? ¿Por qué? Porque nosotros siempre queremos satisfacer la carne. Cuando estamos sin Dios, pasamos por cualquier lado lo que nos agrada a nosotros. Una mujer, tomar trago, la drogadicción, robar. Bueno, infinidades de cosas que hay aquí en este mundo en las cuales nos hace caer. Nos perdemos. ¿Por qué? Porque no tenemos el poder para decidir. No tenemos el poder para decidir qué es bueno y qué es malo. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos hacer nada sin Dios. En el momento que estamos con Dios, el Señor nos muestra que para poder seguirlo a Él, tenemos que vivir una vida en santidad. Amén. Jeremías 17:9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién la conocerá? Cuando el Señor nos habla aquí en Jeremías, dice que el corazón del ser humano es perverso y es engañoso. O sea que por eso no podemos confiar en nuestra propia opinión, no podemos confiar en nuestras capacidades, porque vamos a caer. En cualquier momento vamos a caer. Vamos a ser engañados por el demonio. Vamos a ser engañados. Y por esa razón tenemos que buscar de Dios, para que nuestras vidas puedan cambiar, para que nuestras vidas puedan llegar al conocimiento de Dios y a la sabiduría del Eterno. En el momento que nos arrepentimos y aceptamos a Cristo en nuestro corazón, nuestras vidas comienzan a cambiar. No estoy diciendo que todos los problemas y las deudas se nos van a solucionar, no. En el momento que buscamos del Señor, antes los problemas se nos aumentan. ¿Por qué? Porque a Satanás no le va a gustar que usted haga las cosas de Dios. Él siempre va a buscar la forma de cómo hacerlo caer. Si vemos la historia de Job, nos damos de cuenta que el diablo buscaba la manera de que él protestara y que renegara contra Dios. Pero ¿qué pasó? Fue fiel, no se dejó llevar por las circunstancias, no se dejó llevar por lo que estaba pasando, porque él sabía que hay un Dios vivo y poderoso en el cielo que lo iba a sostener. Amén. Así es. Dice también en el siguiente versículo de los Romanos, versículo 15: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Cuando usted no quiere hacer algo, usted es cristiano, está buscando las cosas de Dios, pero se le aparece la tentación. Usted ve que la carne quiere irse a hacer las cosas malas, la carne se quiere ir, pero el Espíritu dentro de usted está diciendo: no, usted no puede hacer eso, no, apártese. Pero la carne siempre quiere ir al pecado, siempre quiere ir allá. Por eso dice la palabra que el apóstol Pablo en los Romanos dice: porque lo que aborrezco, eso hago. Lo que aborrezco, eso hago, y lo que no quiero hacer, eso hago. Es porque somos débiles. Es que sin el poder de Dios no podemos hacer absolutamente nada. Por eso es que hay que someternos a la autoridad de Él. Por esa razón hay que someternos al poder subliminal de Dios, a Él, que Él es sublime y eterno. A Él es que tenemos que someternos para poder hacer las cosas bien. Porque si no, estamos perdidos, no tenemos felicidad, no tenemos un rumbo fijo, no tenemos una meta. ¿De qué nos sirve trabajar y conseguir dinero y disfrutar de todo esto si estamos vacíos?
¿Para qué nos sirve esto? ¿De qué nos sirve? No sirve de nada. No sirve de nada buscar y ganar a este mundo, como dice la palabra. ¿De qué me sirve ganar a este mundo si voy a perder mi alma? ¿Para qué? Si nos levantamos como animales, no le damos ni siquiera gracias al Eterno, al Dios poderoso. Cuando comemos, nos levantamos, nos bañamos, nos vestimos, desayunamos, nos vamos a trabajar, comemos y nos acostamos otra vez como animales, y así sucesivamente todos los días. ¿Tiene sentido una vida así? ¿Qué piensan ustedes? ¿Tiene sentido una vida así? No hay sentido, no tiene sentido. No tiene sentido llegar. Conozco personas que tienen mucho dinero y viven amargados. Viven amargados totalmente. Y hay muchas personas que tienen demasiado dinero y no lo pueden disfrutar. Hay personas que tienen demasiado dinero y no son capaces, no se pueden ni siquiera comer una carnecita o un caldito, porque tienen cáncer y tienen cáncer de la garganta y tienen que comer a través de tubos y de sondas. ¿Para qué tanto dinero si no podemos disfrutar de esta vida? Estamos desperdiciando nuestro tiempo. Pensamos que la vida solo es acá. Y dice la palabra de Dios que no es real lo que no se ve, porque fue hecho de lo que no se ve. Esta tierra, todo lo que hay acá, fue hecho de lo que no se ve. Y dice el siguiente versículo: si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. Sabemos que los mandamientos que Dios nos dejó son buenos. ¿Por qué? ¿Por qué son buenos? Porque nos ayuda a vivir un camino de verdad, una vida encaminada a la santidad. Ya no vamos a sufrir como sufríamos antes. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros no suframos. Lo que Dios quiere es que nosotros seamos felices. Eso es lo que Él quiere, que seamos felices, que sigamos el camino de verdad, como dijo Jesucristo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Jesucristo nuestro Señor. Y ninguna persona en este mundo ha dicho: yo soy la verdad, sino solo Jesucristo. Entonces, si Él dice que es la verdad, la verdad que lleva buscando todas las personas, buscando desde el principio de dónde venimos, de dónde provenimos, que todo está escrito acá, ¿por qué le damos la espalda? ¿Por qué no buscamos la sabiduría verdadera que está acá? Aquí está, de dónde venimos, hacia dónde vamos y por qué estamos en este mundo. Aquí está escrito todo. Y comienza a tener un sentido en nuestra vida. Porque cuando vivimos sin Dios, vivimos amargados, vivimos sin paz en nuestro corazón. Todos los problemas los vemos gigantes. Pero cuando estamos en Cristo, cuando vivimos para Dios, así se vengan las tormentas, se venga lo que se venga, vivimos en paz, estamos tranquilos. Y esa paz solo la da Dios. Esa paz solo la da Jesucristo. Solo la da Él. Amén. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí, dice el apóstol Pablo ahí en los Romanos. Y yo sé que en mí, esto no es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no en hacerlo. Nosotros no queremos hacer el bien. No queremos hacer, siempre queremos buscar, como decía la prédica pasada, en aventajarnos, en siempre mirar cómo le ganamos al otro, en siempre envidiar lo que tiene el otro, siempre envidiar la mujer del prójimo. Eso es lo que hacemos porque no está bien en nuestro cuerpo. Por eso hay que vivir para Cristo. Porque cuando vivimos para Cristo, nuestra mentalidad comienza a cambiar y ya no estamos más muertos.
comenzamos a vivir para Cristo, comenzamos a hacer las cosas para Dios. Porque cuando estamos en el mundo siempre buscamos nuestro beneficio. Siempre buscamos cómo estar bien yo y mentiras. Y usted busca y le hace la trampa al otro, pero usted no va a vivir bien. Pues eso no le va a durar mucho tiempo. No vamos a buscar enemigos. El Señor nos enseña una vida de santidad para vivir tranquilos. Y si Él nos dice que no está, Él viene en nosotros porque no está. Así como dice en Jeremías 17:9, nuestro corazón es engañoso y nosotros nos podemos perder si no vivimos bajo la voluntad de Cristo. Si no vivimos bajo la voluntad de Dios. El versículo 20 dice: y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. El mal está en mí. El mal siempre está en mí. Y siempre voy a buscar hacer la maldad. Siempre voy a buscar, siempre hacer la tranza. Siempre voy a buscar a ponerle los cuernos a mi esposa. Siempre voy a buscar a ser infiel. Siempre voy a buscar hacerle la trampa a mi amigo. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo, nuestra carne es engañosa. Vivimos en un cuerpo de pecado, de muerte. Por eso tenemos que comenzar a cambiar nuestra forma de pensar y vivir y tener la mente de Cristo. Por eso Jesucristo nos mandó a ser imitadores de Él. Sean imitadores de mí. Por eso tenemos que imitar a Cristo y todo lo que Él hace. Porque el día que muramos, el Padre de los cielos nos va a preguntar: ¿cuánto te pareciste a mi Hijo Jesucristo? Porque Él vino a este mundo a enseñarnos cómo debemos de vivir. Él vino a caminar a este mundo despojándose de su poderío y de su gloria para demostrarnos a los seres humanos que nosotros también podemos vivir en santidad. Que nosotros también podemos vivir como vivió Cristo. Porque Él también se hizo humano, se hizo siervo, para demostrarnos a nosotros que podemos ser imitadores de Él. Amén. Tenemos que buscar del Señor y ser imitadores de Cristo. ¿Por qué razón? Porque el pecado mora en mí y no está en mí, en hacer el bien. Siempre voy a buscar hacer el mal, como dice en Romanos capítulo 7, versículo 21. El siguiente versículo dice: porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, es en el Espíritu. Ustedes se deleitan, los cristianos, nosotros los que buscamos de Dios, nos deleitamos en la ley de Dios, pero en la carne siempre vamos a buscar la maldad. Por eso tenemos que vivir una vida sometida en oración y en comunión con Cristo. En una vida sometida en comunión con el Señor, porque si no, estamos perdidos. Vamos a caer, hermanos. No podemos decidir nosotros por el bien o por el mal, sencillamente porque vivimos en un cuerpo de muerte. Este cuerpo es de muerte. Y este cuerpo tiene que morir. Porque ni sangre ni carne heredarán el reino de los cielos. Eso dice la palabra. Pero veo otra ley en mis miembros, dice el siguiente versículo, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Nos damos de cuenta que el Espíritu está dispuesto a servir a Dios. Nos damos de cuenta que dentro de nosotros nos deleitamos en el poderío absoluto del Señor.
Pero la carne siempre tiende a buscar la maldad, a buscar. Y si nosotros descuidamos la oración, si nosotros descuidamos esa relación que tenemos con Cristo, nos vamos a perder. Y no podemos vivir así. Tenemos que buscar el poder de Dios para poder estar firmes. Ponernos la armadura de Dios para poder llegar al final. Y poder estar allí y disfrutar esas calles de oro y mar de cristal. Amén. Siguiente versículo dice, Romanos capítulo 7, versículo 24. Dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Vemos que este cuerpo es de muerte. Por eso el Señor al principio de la prédica, el versículo que leemos, vivir vivos entre los muertos. Porque este cuerpo es de muerte. Y cuando estamos en pecado, estamos en muerte. Pero el Señor nos manda que vivamos. Porque en el momento que nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, resucitamos. Somos vivos. Por eso nos identificamos con la cruz. Dice la palabra: juntamente fui crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Por eso estoy vivo. Porque es Cristo el que vive en mí. Y cuando Cristo vive en mí, yo me aparto de la maldad. Pero si descuidamos esa relación y ya no tenemos comunión con el Señor, caemos, vamos a caer. El Señor dice que no pone una tentación que no la podamos soportar. Y si la tentación llega a nosotros y caemos, es porque no estamos con Dios. Porque Él nos va a proteger a nosotros y nos va a dar la salida juntamente con la tentación. Cuando está la tentación ahí, juntamente nos dará la salida. Y si nosotros seguimos apartados de la relación que tenemos con Cristo y comenzamos a confiar en nuestra carne, comenzamos a confiar en nuestras capacidades, nos vamos a perder. No vamos a hacer las cosas bien porque nosotros no sabemos elegir. Y eso era lo que Dios no quería que Adán y Eva hicieran, que decidieran que era bueno y malo, porque sabía que nosotros los seres humanos no sabemos elegir. Por esa razón tenemos que ser imitadores de Cristo. Por esa misma razón tenemos que buscar al Señor. Amén. Amén. Amén, hermanos. ¿No almorzaron o qué? En el momento que nosotros ya comenzamos a vivir una vida en Cristo, dice el siguiente versículo: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Cuando estamos viviendo en Cristo y somos cristianos y ya estamos buscando de Dios, dice la palabra que nosotros servimos con la mente a Dios, pero con el cuerpo le servimos a la carne. Quiere decir que si nosotros nos descuidamos esto, la carne nos gana. Así que no podemos descuidarnos ni darle esto al enemigo, porque Él está ahí. Él está pendiente que usted caiga. Él está pendiente a que usted renuncie a todo lo que, las bendiciones que Dios nos da. Él está esperando eso, que usted se aparte para después llenarse de risa y ir a decirle a Dios: vean a su hijo, lo aparté, y él ahí lleno de risa, carcajeándose y burlándose. Pero nosotros no vamos a permitir eso. Cuando estamos en Cristo, vientos y mareas se vengan, vamos a permanecer firmes. Si estamos con Él, si lo recibimos de verdad en el corazón.
Amén. Porque muchas personas ahora creen en sus capacidades y dicen, no, es que yo voy a estar firme, yo ya estoy firme. Es que yo sé yo sé dónde estoy. Mentiras. Jeremías 17:9 dice que su corazón es engañoso. Nuestro corazón es engañoso e incurable. Incurable. O sea que la condición del ser humano no tiene cura. La única cura es Cristo. Y si nosotros vamos al psicólogo, allá a los psiquiatras, allá más locos se van a volver. Porque nadie puede entrar a la zona espiritual que es de Dios. Nadie puede escudriñar lo espiritual. Y la carne la pueden hacer lo que quieran, pero en el espíritu y atravesar lo espiritual, nadie podrá ir. Antes se van a volver locos. Así que pilas cuando ustedes van a esas vainas, cuando lo hipnotizan, porque puede ser problemas. Antes de yo estar aquí en la palabra, 2017. En 2016 a mí me pasó algo. Hermano, ya le pasamos el micrófono, porque estamos en vivo y en directo. Para que hable. 2017, pues, estaba muy preocupado por lo que me está sucediendo, ¿no? Y verme así, porque uno a veces tiene que reconocer que no está bien. Decidí, por yo mismo, buscar un psicólogo. Y me fui donde el psicólogo, yo mismo lo busqué. Ahí me hacía esas terapias de hipnosis, para bloquearme todas las cosas que estaban atravesando por mi vida, todo lo que me estaba creando la decepción. Pero en todas las charlas que iba, una vez, hoy, yo en ese entonces no era cristiano, pero yo le decía a él que él me decía que le conversara todo lo que me estaba pasando. Yo le conversaba, yo le decía que yo tenía la fe y la esperanza de que Dios me iba a sacar de esta situación, de la situación que yo estaba viviendo. Yo digo, yo sé que Dios me va a sacar de esta situación, pero yo no era cristiano en ese entonces. Entonces me dice él, pero Dios no entiende a nadie, me dice. Me dice que Dios no entiende a nadie. Yo cuando escuché que él me dijo que Dios no entendía a nadie, no era cristiano, pero yo desde ese día no decidí no ir más allá. Y me voy al centro de salud a conversar con un amigo que es médico. O sea, le converso a mi amigo que es médico, le hablo de él y mi amigo me da malas referencias. Pero en el momento que me dijo que Dios no entendía a nadie, yo hasta el sol de mis días no volví a ir allá. El ser humano no tiene la capacidad. El ser humano no tiene la capacidad de poder entrar a esa zona espiritual. Y nosotros que buscamos el consejo de los demás, del psicólogo, del psiquiatra, no sé. Aunque yo sé que hay muchos psicólogos que son cristianos, ¿sí? Pero hay muchos que van a hacerle hipnosis y hay que tener cuidado porque en esas hipnosis pueden manejar su cerebro, lo pueden manejar. Y a la zona espiritual no puede entrar nadie. El único que puede cambiar a Dios, el único que puede cambiar al ser humano es Dios. Y por esa razón, nosotros siempre buscamos el consejo del amigo, del familiar, y no buscamos el consejo de Dios. Cuando la Biblia dice que vayamos a los líderes espirituales, a los ancianos de la iglesia, no está hablando de viejitos. Está hablando del pastor, de alguien, está hablando de los hermanos que estén firmes en la palabra. Está hablando de que siempre busquen la sabiduría de Dios, siempre vayan a la palabra, porque nuestro corazón es engañoso y aquel que sienta que está firme va a caer. ¿En dónde lo dice? 1 Corintios 10 dice así, que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Mire que no caiga. Mire que no caiga porque va a caer. Cada aquel que depende de los conocimientos que tiene, cada aquel que depende
De que no es que Dios a mí me dio poderes extraordinarios y se confían en los dones que tienen, se confían en lo que Dios ha puesto y se van desviando. Hay muchas personas que les ha pasado eso en la iglesia. Se confían que Dios los tiene como pastores, se confían que ya están ahí como predicadores, que ya son evangelistas, que ya son maestros de la palabra, y se confían y descuidan esa relación con Cristo, y descuidan y se confían de sus capacidades, y ahí es cuando el diablo viene a hacer fiestas. Porque mire lo que pasó con Pedro cuando el Señor Jesucristo iba a ser crucificado. El Señor le dijo: mas el Hijo del Hombre tendrá que padecer, ¿sí o no? Tendrá que morir. ¿Y qué le dijo Pedro? Señor, que no te venga este mal a ti. ¿Y qué le dijo el Señor Jesucristo? Apártate de mí, Satanás. No le estaba diciendo a Pedro que es Satanás. Era que Satanás ya se había apoderado de él. ¿Y cuánto llevaba Pedro andando con Cristo? Él llevaba su rato ahí con él. Ya llevaba su rato. Ya había visto los milagros que Dios había hecho. Porque ya cuando el Señor Jesucristo comenzó a decirles a él: el Hijo del Hombre tendrá que padecer, estaba ya a punto de ir a la cruz. ¿Cuánto duró Jesucristo en el ministerio? ¿Cuántos, hermanos? ¿Cuánto duró Jesucristo en el ministerio? Tarea. Sí, tarea. Hay que investigar cuánto duró Jesucristo en el ministerio, cuánto duró predicando. La misma, en los evangelios lo dice. Tarea para los mismos, mi hermano. Entonces Jesucristo le dijo así a Pedro. Y no era que Pedro fuera Satanás, sino que Satanás se había apoderado ya de él. Y Satanás quiere intervenir siempre en lo que el Señor manda. Si el Señor lo manda a usted allá con una misión, Satanás se va a interponer para que usted no llegue allá. Porque Él sabe que en nosotros está el pecado, y Él sabe que en nosotros no está el bien, como dice Romanos 7, capítulo 7, del 10 en adelante. No está el bien en nosotros, y aquella persona que dice que yo estoy firme, mire que no caiga. Esté pendiente, no se confíe en sus capacidades de maestro, de predicador, de pastor. No se confíe, porque el corazón es engañoso. El corazón del ser humano es engañoso y perverso. Pero el Señor dice también en Marcos 13:20: y si el Señor no hubiese acordado aquellos días, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, acordó aquellos días. Amén. ¿Qué quiere decir esto? Hay tanto pecado en nosotros, es tanta la debilidad de nosotros, que si el Señor deja que pase más tiempo, nadie se va a salvar. Nadie será salvo. Nadie se va a salvar. Imagínense, si la palabra nos lo está diciendo que si no fuera cortado los días, todos nos perderíamos. Está hablando, nadie se salva. ¿De quién está hablando? De los mismos cristianos. Porque dice la palabra que hasta los escogidos serán engañados. Entonces, si está diciendo que nadie se salva, es nadie. Nadie se va a salvar si los días no fueran acortados, porque estamos en un mundo de maldad. Estamos en un mundo donde hasta ahora niños de 10, de 9 años tienen una mentalidad, pero Dios mío, más que cualquier persona adulta. Tiene una mentalidad de maldad que sobrepasa las cosas, porque dice la palabra que en los postreros días se aumentará la maldad y se enfriará el corazón de muchos y ya no tendrán amor en sí. ¿Será que está pasando eso en estos momentos? Eso es lo que estamos viviendo. Estamos viviendo en un mundo de frialdad, donde los corazones son de piedra, donde la maldad se ha aumentado, donde la fornicación y el adulterio es normal. Ya tener
chancho. ¿No es así? Y el que más, Dios, la palabra es clara, hermano, nos estamos perdiendo sin Cristo. Si no tenemos a Cristo en nuestro corazón, no tenemos nada, estamos perdidos totalmente. Pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. ¿Cuántos son escogidos en esta tarde, mis hermanos? ¿Cuántos son escogidos en esta tarde? Amén. Por causa de nosotros, Dios y su misericordia acortó los días, y por eso tenemos esperanza, y esa esperanza estará muy pronto. Así que, hermanos, estemos pendientes, porque en cualquier momentico, en un abrir y cerrar de ojos, millones de cristianos desaparecerán. Amén. Efesios 2:4 dice, vayámonos a Efesios 2:4. Amén. Efesios capítulo 2 versículo 4. Efesios. Amén. Dice la palabra: pero Dios, que es rico en misericordia, no está hablando de su misericordia que nos ha alcanzado. Él nos alcanzó con su misericordia, y por esa causa acortó los días, por misericordia de aquellos escogidos, para que no se pierdan. Porque Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor, porque nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracias sois salvos. Es por la gracia de Dios que somos salvos en esta tarde. Démosle un fuerte aplauso al Señor, Rey de Reyes y Señor de Señores. Que se escuche en el cielo ese aplauso. Gloria a Dios, porque por gracias que somos salvos. Amén. Y por esa gracia Él nos mostró en los siglos venideros, como dice en el versículo 7, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Vino aquí en abundancia con su bondad y dando vida en Cristo Jesús. Pero también dice el siguiente versículo, el versículo 8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y sin fe es imposible agradar a Dios. Hay que tener esa fe, y esto no es de vosotros, no viene de nosotros. Esto no viene de nuestras capacidades. Por eso tenemos que depender de Dios. Por eso tenemos que someternos al poderío absoluto del Padre. Porque por medio de su Hijo Jesucristo tenemos vida. Amén, hermanos. Por su bondad con nosotros en Cristo Jesús, dice: sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y no por sus esfuerzos, dice el siguiente versículo, no por obras, para que nadie se gloríe. Esto no es por obras, hermanos. No es porque usted se porte bien, que usted se haga ganar la salvación. Esto fue gratis, gracia. Fue por gracia, fue por misericordia de Dios, por la bondad de Dios. Así que reciban ese regalo. Aquellas personas que nunca han recibido este regalo, que lo conozcan, y millones de personas que están escuchando esta prédica en estos momentos, porque yo sé que esta prédica va a trascender y va a llegar al último de la tierra. Yo sé que muchas personas están escuchando y van a buscar de un Dios vivo, que es Jesucristo, que no es una religión. Las religiones son sectas. Las religiones solo hay que cumplir con una rutina. Pero Cristo no es así. Cristo es una relación. Como usted hablar conmigo, usted hablar directamente con Él. Es nuestro mejor amigo, es nuestro Padre. Nos está escuchando, nos ama y nos quiere, nos llenó de su misericordia. Tanto amor nos dio que nos dio a su único Hijo para que pagara el precio por nosotros. Él tomó el lugar suyo, el mío, el de todos acá, para que todos fuéramos salvos. Amén.
Y por eso no es por obras para que nadie se gloríe, no por obras para que nadie se gloríe. Y como dice Lucas, el versículo que empezamos a leer desde el principio, capítulo 20, versículo 38, porque Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Pues para Él, todos los que somos cristianos, todos los que buscamos de Él, viven. Amén. Gloria a Dios, démosle un fuerte aplauso al Señor. Porque estamos vivos entre los muertos. Ahora ya no van a seguir caminando como muertos. Ahora estamos vivos porque Cristo vive en nosotros. Amén. Pongámonos de pie, mis hermanos. Vamos a darle gracias al Señor. Vamos a orar. Señor Todopoderoso, te damos gracias en esta tarde, Señor, por la prédica de hoy, Señor. Porque tú nos enseñas, Padre Santo, que no dependemos de nuestras capacidades, Señor. Que no podemos depender de nosotros. Que no podemos depender de nuestro conocimiento. Que no podemos depender de nuestras fuerzas, amado Dios. Gracias, Papito Dios, porque tengo un Dios fuerte y poderoso, sublime y eterno, que está aquí conmigo y que me guía. Porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Te alabo, te bendigo y te glorifico, oh Señor maravilloso y eterno. Gracias, Señor, por habernos escogido, Señor, porque por causa de los escogidos se han cortado el tiempo, Señor, y te necesitamos, Señor, Todopoderoso, Rey de Gloria, Dios fuerte y amado. Caminaré contigo, Señor, siempre, hasta el último respirar, hasta el último aliento de vida, Señor, quiero caminar contigo. No me desampares, Padre amado. No me dejes caer en la tentación, Señor. Ayúdame, dame fuerzas para soportarla. Porque yo sé que en mí no está el bien, Señor, sino está el mal en hacerlo, Señor. Por eso te necesito, Padre eterno, príncipe de paz. Necesito de ti y de tu fuerza, Señor. No puedo apartarme de ti. Ayúdame cada día más, Señor, a salir adelante. Oh poderoso Rey, ayúdame para poder llevar el Evangelio a los confines de la tierra. Oh poderoso Señor, tú que pones palabras en mi boca, amado Dios, lleva este mensaje al último de la tierra, Señor, porque tú derramaste toda tu sangre y pagaste el precio por mí, Señor. Tú pagaste el precio, Padre Santo, y fue con sangre. Y fue muerte de cruz, Señor, para que todos fuéramos salvos. Te alabo, te bendigo y te glorifico, Rey de Gloria. Y te necesito, Señor, en esta tarde y siempre, y para siempre, Señor. Te serviré hasta el último respirar. Te serviré con el último aliento de mi vida, Señor. Con el último aliento que me quede, Señor. Yo te serviré, amado Padre. Por eso, Padre Santo, te lo pido, en el nombre de Cristo Jesús, que me guíes, que me llenes de tu Santo Espíritu, que tu fuego se encienda dentro de mí, oh Espíritu Santo, porque tú eres el que otorga la sabiduría, oh Padre de los cielos. Mediante tu Santo Espíritu tú me guías, Señor. Despierta llamados, Señor, en esta tarde. Despierta propósito, Señor, en esta tarde, Padre de los cielos, porque necesitamos de tu poder infinito, Señor. Gracias, Padre de los cielos, príncipe de paz. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. Y te pedimos perdón, Señor, porque son muchas las fallas que hemos cometido hacia ti, Señor. Perdónanos, Padre, porque te hemos fallado. Perdónanos, Señor, porque te hemos fallado. Te necesitamos cada día más, Señor. Aquellas personas que quieran hacer esta oración conmigo, digan: Señor, gracias por mostrarme esta salvación, por gracia que tú me has regalado, Señor. Te doy gracias, Señor, porque conocí un Dios poderoso en esta tarde y las vendas me han sido quitadas. Porque conozco a tu Hijo amado que pagó el precio y yo ya no soy culpable, porque Él pagó y se llevó toda mi culpa. Y ya no estoy en ese abismo, ya no estoy en ese infierno en el que vivía. Ahora he sido vivificado con Cristo, ya no estoy muerto más. Señor, te lo pido, Padre de los cielos, en el nombre de Cristo Jesús,
que me anotes en el libro de la vida, con letra de oro, Señor, y no me borres nunca jamás de allí, Señor. No me borres más. Anótame en el libro de la vida y no me borres jamás, Señor. Tómame, Señor, con tu mano y caminaré contigo y te serviré, Señor. Yo te acepto a ti, Señor Jesucristo, como mi Señor, mi Dios y mi Salvador. De ahora en adelante caminaré contigo. Oh Padre Santo, tómame de la mano, Señor, porque voy a ser un siervo tuyo fiel hasta lo último de mis días, Señor. Te alabo, te bendigo y te glorifico. Si aquella persona ha hecho esta oración, mande un mensaje con su nombre por medio de internet para poder orar por usted, porque ha acabado de recibir al Señor. Aquella persona que haya hecho esta oración acaba de recibir a Cristo, ahora es una nueva criatura en Cristo. Aquella persona que haya hecho esta oración de fe, envíe su nombre por medio del Facebook, ahí en vivo y en directo, para orar por usted. Porque de ahora en adelante vamos a ser discípulos hasta el último de la tierra. Gracias, Señor, por permitirnos este momento, este espacio, Señor, porque yo sé que muchas personas caerán a tus pies. Este mundo y toda rodilla se doblará ante ti, ante tu trono, Señor. Seremos perfume agradable a ti, oh poderoso Rey, Señor, y sublime. Gracias, maravilloso y eterno Dios. Gracias, Papito Dios, por permitirnos, Señor, llevar este plan de salvación a toda aquella persona. Gracias, poderoso Señor, Rey de Reyes y Señor de Señores. También oremos por nuestros gobernantes, como el Señor nos mandó. Oremos por los gobernantes, por los presidentes de todos los países, de Colombia, Ecuador, Venezuela, de todos aquellos países, hermanos, que se encuentran en estos momentos en crisis económica. Oh Padre de los cielos, ayúdanos y pon allí siervos tuyos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Oramos por todos los gobernantes, por alcaldes, Señor. Oramos por todos aquellos que están allí en el poder, Padre Santo, para que gobiernen bien. Para que gobiernen bien, Señor, y sean temerosos de ti. Oh poderoso Dios fuerte y amado, te necesitamos. Oramos también por aquellos enfermos, aquellos que estén enfermos, pongan su mano en aquel dolor y dígale al Padre: Señor Todopoderoso, Padre de los cielos, en el nombre de Cristo Jesús, me declaro sano en este instante. Echo fuera todo quistes, se va toda obstrucción del pulmón, se va todo cáncer de mi cuerpo en este momento. En el nombre de Cristo Jesús, se va todo tumor en este instante de mi cuerpo. Se va todo cálculo, se va en este instante. Se va en este instante todo cáncer del cuerpo. De cada una de aquellas personas se va en este instante, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Se va toda azúcar, se va en el nombre de Cristo Jesús. Bendito seas tú, poderoso Rey de Reyes. Gracias, Señor, porque tú nos enseñaste y nos dijiste que en el nombre tuyo todo podemos hacer, y declaramos sano a todas aquellas personas que buscan sanidad, y si no la reciben, pídale al Padre de los cielos que los perdone para que caigan a sus pies. No busquemos solo a Dios por sanidad, busquémoslo porque lo necesitamos. Busquemos al Señor porque lo necesitamos con todo nuestro corazón y no porque haga cosas en nosotros. Busquémoslo porque lo necesitamos y no podemos vivir sin Él. Oh poderoso Rey de Reyes y Señor de Señores, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios los bendiga, muchas gracias. Démosle un fuerte aplauso, Rey de Gloria. Nos esperamos el próximo domingo a las 3 de la tarde. Dios los bendiga, muchas gracias. No olviden enviar su nombre a aquella persona que haya hecho la oración para orar por ustedes. Dios los bendiga.